Pregunta, ¿alguna duda? Pues como ustedes quieran, no hay problema. Yo tengo una. Hola, hola. Sí, se escucha, Ah, Lisandra. el tema de escalar el ambiente. ¿Para cuándo se tiene que escalar? Tipo lo de Anaconda y Júpiter. Y eso cuanto antes lo tengas resuelto mejor, Ok, porque es la base de todo, eso es cómo se arranca. sí, sí, sí. Espera, gracias. Después, para los que no tienen mucho conocimiento de Python, lo que tienen, está bien, Ignacio, lo que tienen que hacer es enfocarse principalmente en la cuestión de la programación, de la parte de la programación procedural. No se ven otras cosas en la ciencia de datos. Después, si ustedes quieren continuar, sí podrán ver objetos y funcional. Python es un lenguaje multiparadigma, con lo cual ustedes no van a tener ningún inconveniente de combinar los distintos paradigmas. Así que lo de Python es lo que tienen que ver es procedural. Ya está. No miren más que eso, una sentencia abajo de la otra. Y además, a diferencia de lo que sería un programa tradicional, ¿no? Una aplicación de la cual ustedes quisieran trabajar o hacer algo, acá está muy dictado por las mismas librerías, con lo cual es más importante conocer pandas, esto vamos a hacer un repaso en el día de hoy, pandas, NumPy, scikit-learn, matplotlib, vamos a ver todos estos nombres, o Seaborn, más que cuestiones puntuales del lenguaje. ¿Está? Eso es lo más importante. Así que esto, a diferencia que la programación tradicional, esto está muy dictado por la librería en sí, porque es método, paso los datos y obtengo resultados. Entonces es muy de la programación procedural del C clásico, ni del C++, del C clásico que vieron cuando arrancaron la carrera, de eso. Así que ese es un tema número uno. Tema número dos. Los que sí ya conocen Python y quieren ir adelantando, porque no quieren perder el tiempo, quieren un pasito más, si les tengo que decir qué tienen que aprender es súmense FastAPI o alguna librería REST con la cual puedan trabajar en Python. FastAPI es buena, simple, está estable, con lo cual no vamos a tener absolutamente ningún problema. ¿Estamos? Estamos. Bien. Eso sería lo que tendrían que ir estudiando, eh, viéndolo según cada uno de sus niveles. Asumo que todos ya a esta altura del partido manejan de corrido un control de versiones, eso no hay inconveniente.
Y después base de datos. Acá las bases de datos son relativas, salvo que se quieran enfocar en ingeniería de datos. Nahuel, sí, ¿qué tiene que ver con lo que estoy... ah, está en el link de la materia. Esperá, que lo busco. Bueno, acá, donde yo te voy a pasar, bueno, en el drive, en el drive del grupo está, pero te lo paso por acá también, para que lo tengas. Acá, todo el material se va a ver en la materia. ¿Por qué no lo copio? Tiene enlace, copiar enlace, hecho. Vengo acá, ahí. Y ahí lo tenés. Compartir, compartir de todas formas. Bien. Recuerden que tienen que entrar con el link con el mail de UBA. ¿Está? Eh, si no es mail de UBA, no tendrían que, que poder compartirlo. Bueno, ahí van a estar todos los temas, ya están cipiados, más o menos por clase, poco más, poco menos, pero bueno, ahí tienen todo. Y el WhatsApp para los nuevos, está bien. Perfecto, gracias, Lisandro. Bueno, esas son las herramientas mínimas que tendrían con las que tendrían que ir trabajando. Después, a nivel de base de datos, SQL lo tienen que saber todos. Eh, Descarto de por sí que ya trabajan con base de datos relacionales y SQL no tienen ningún inconveniente. Es bueno que conozcan bases de datos no relacionales y hay algunos formatos de archivos para trabajar archivos de gran tamaño, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero lo básico es que conozcan SQL bien, puedan trabajar con bases de datos relacionadas y tengan conocimiento de bases de datos no relacionales, non-SQL, orientadas a documento principalmente. Después, según el área en el cual se quieran especializar, si ustedes se van a trabajar con mapas, esto es un área de la ciencia de datos, el trabajo con mapas,
tendrán que especializarse en bases de datos orientadas a grafos. Algo más que eso, en términos generales, los temas que tienen que ir conociendo para poder tener la base de lo que se ve en la materia, sería eso. No hay mucho más. ¿Hasta acá hay una pregunta? Gracias. Esto quiero ver. Bien. Volvamos a este esquema. Este esquema, chicos, lo tienen que saber de memoria. De memoria. Definición del problema, obtener los datos, dejarlos en un lugar para su preprocesamiento. Acuérdense, validación y limpieza de los datos. Entre el data preparation y el data segregation, hoy por hoy se habla de lo que tenemos, lo que es el data lake. Un momento, así les veo aunque sea la cara. ¿Conocen lo que es un data lake? ¿Conocen lo que es un data warehouse? ¿Un establecimiento preparado para almacenar datos? Bien, más allá de la definición que Sí, el Data Lake está preparado para almacenar datos de forma no estructurada, como muy bien, videos, imágenes, todo este tipo de cosas, y no tiene muchas capacidades analíticas, o es simplemente para almacenar cosas de forma más óptima posible. bien, Claro, en cambio un Data Warehouse ya te permite realizar algunas consultas simples o realizar algunas cosas de analítica. muy bien, Ignacio. Ahora hay que darle un poco una rosca más de, de tuerca para entender el concepto subyacente de esas estructuras de datos. ¿Alguien más que haya trabajado o haya tenido, haya dicho trabajó con data mining o data analytic o data warehouse o data lake o todos los data que van apareciendo por ahí? Bien, lo que dijo Ignacio y Agustín, perfecto, pero vamos a ahondar un poquito más en los conceptos. Un data lake, como podemos guardar, como bien dijeron, cualquier tipo de datos, con lo cual ustedes si son escépticos podrían pensar MongoDB, punto, yo tengo un data lake. No, no es tan así. El primer concepto que ustedes tienen que entender es lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior lo que siempre estuvimos haciendo referencia y machacamos y machacamos y machacamos y volvimos a machacar eran los conceptos que en la ciencia de datos, en términos generales, en la inteligencia artificial en general, el mayor problema que nosotros tenemos es la obtención y la validación de datos? Bárbaro. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros vamos a trabajar, tanto sea, si asumamos el caso más sencillo, estamos en una empresa y vamos a trabajar en el área de ciencia, somos parte del equipo de ciencia de datos de la empresa. Con lo cual nosotros vamos a empezar a trabajar rutinariamente con datos para ir resolviendo problemas. ¿Qué es lo que sucede? Ese conjunto de datos, eso rutinario con lo cual vamos a trabajar habitualmente nosotros, muchos de los datos para el problema A van a ser los mismos que para el problema C. Una parte cambia, pero hay un núcleo que va a ser el mismo.
Entonces ahí empieza la necesidad de lo que es un data lake. Data lake es un concepto más nuevo, muy asociado con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial en general, con la ciencia de datos en particular, que lo que nos permite a nosotros, disculpen, lo que nos permite a nosotros es el hecho de tomar un conjunto de datos, dejarlo en un lugar que los prepare el ingeniero en datos, los almacene en un lugar ya determinado, y ese almacenamiento ya determinado, cuando lo vaya a buscar un científico de datos, no se tenga que cuestionar si el dato está validado, si es correcto, si los valores que contienen están en el rango preestablecido. Va a encontrar también en ese data lake la metadata, es decir, los datos de los datos, qué es el origen, quién lo puso, cada uno de esos datos, toda la información relacionada con cada uno de los datos que entraron a ese data lake. Que ustedes se lo pueden imaginar como algo donde lo pueden ver como una base de datos relacional pegado a una base de datos non-SQL. O sea, puede ser cualquier tipo de datos, como un archivo de CSV de texto, lo que ustedes quieran, pero lo tienen armado, la información que está ahí tiene dos características, o tres características básicas para ser abarcativos. Número uno, ya ha sido validada, con lo cual ustedes esa etapa no la tienen que aplicar. Directamente lo usan, sin miedo de decir, ¿estará bien o estará mal? No, si está ahí adentro del data lake, ya está. Número dos, tiene la metadata. La metadata son los datos de los datos. ¿Qué quiere decir los datos de los datos? Bueno, muy fácil. Que quién pidió que ingrese ese dato al data lake, cuestión fundamental, los datos que entran al data lake deben ser pedidos y autorizados por o una o el conjunto de personas que administra ese data lake, cuáles son las características de ese dato y algo muy importante, la temporalidad de ese dato. No es lo mismo ingresar a nuestro data lake el código postal, porque lo vamos a necesitar para muchas cosas, y tener la descripción del código postal que se ingresa una sola vez y probablemente no se cambie nunca más, que por ejemplo ingresar el saldo de cuenta de los clientes. Entienden todos que hay una temporalidad en los datos. En el primer caso, el dato vale eternamente, el código postal. Por el otro lado, en el segundo de los casos, tiene una temporalidad que se lo tendrán que asignar en función de cómo cambia el dato. Entonces dirá, este dato cambia, se modifica, no sé, una vez al día, a la madrugada. ¿Ven? Ahí ya tenemos dos características muy puntuales de un data lake. El dato que entra ahí ya fue validado. Todo ese preprocesamiento que veíamos en el ciclo de la ciencia de datos se hace en el estadio anterior para que entre a ese data lake, para que nosotros lo podamos usar sin pensar en su validación. Segundo, entendemos y conocemos el origen y la trazabilidad. ¿Quién lo pidió? ¿Cuál es su temporalidad? ¿Cuál fue todo el preprocesamiento que se le aplicó a cada uno de esos datos? Todo está asociado a ese dato y se lo puede consultar. Si yo tengo permiso para acceder a ese data lake, automáticamente tengo permiso para observar la metadata. ¿Estamos? Y tercer punto, hay un comité de personas que son los que van evaluando
los requerimientos de ingreso de datos a ese data lake. ¿Para qué? Yo no quiero hacer un conjunto de datos que sea un modelo de Big Data, que lo vamos a ver ahora, que es otra cosa, sino quiero tener un modelo ágil para poder trabajar con qué? Con mis modelos de ciencia de datos. Entonces, cada dato que ingreso ahí, tengo que validar, tengo que hacer todo un proceso de verificación y cambio de los datos. No, sí, Agustín, no estoy compartiendo nada, Agustín. Estamos hablando. Todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el Data Lake. ¿Está? Ese es el concepto del Data Lake. Y el nombre del Data Lake viene una reminiscencia que según el libro que lean va a tener. Pero en términos generales el nombre remite a un lago, es un espejo de agua de no tan grande como un océano, de dimensiones más reducidas, y también se utiliza para decir la reminiscencia de lo que es una central eléctrica, ¿no? Que uno tiene dentro de una central eléctrica se tiene que hacer el lago, que eso es lo que pone en marcha los generadores eléctricos. Bueno, esa reminiscencia es el data lake, son los datos que ponen en movimiento la maquinaria de la ciencia de datos. Eso es el data lake que estaban hablando. Por otro lado, hay otro concepto que es el data warehouse. No tiene nada que ver con esto, pero sí se usa tranquilamente en las empresas. Las empresas tienen un data warehouse. Un data warehouse trabaja con lo que se llaman cubos. Primer concepto que todos ustedes tienen que entender. No hay ninguna estructura de la base de datos que maneja el data warehouse que se parezca a un cubo. ¿Estamos? Es otra reminiscencia, es otro nombre simbólico que se le da a una estructura para hacer referencia a que los cubos de un data warehouse, cuando dice voy a hacer los cubos, el encargado del data warehouse, lo que está haciendo el encargado del data warehouse es lo siguiente, ¿por qué se dice cubo? Porque una misma información, una misma unidad de información, por ejemplo, una venta particular a un cliente, esa unidad que es la factura, no sé, te hizo una compra por 100 pesos. ¿Por qué se le dice cubo? Porque yo lo puedo ver de distintos ángulos, es decir, como de distintas caras de nuestro cubo de Rubik. ¿Está? Pero la información que yo estoy viendo es la misma, ¿entienden? Es la misma información, pero la estoy viendo de distintas caras. ¿Y por qué la quiero ver de distintas caras? Porque la voy a estar seguramente viendo con distintos grados de granularidad. Por ejemplo, en una de las caras lo voy a ver ese valor agrupado, ¿en dónde? Por código postal. En la otra cara lo voy a ver agrupado por periodo de tiempo, en la otra cara por cliente, en la otra cara por zona geográfica en que dividen las ventas la empresa. ¿Ven? ¿Por qué se llama cubo? Todo, ¿qué parte? Es esa única factura o las
cientos de facturas que existen, pero para nuestro caso es esa única factura que decía 100 pesos, lo estamos viendo desde distintos ángulos. Esa es la reminiscencia a la que hace referencia los cubos del Data Warehouse. ¿Está? Pero aquí tenemos otra diferencia, a diferencia de lo que vamos a ver en los conceptos de data mining. La principal diferencia, la principal divisoria de aguas que ustedes tienen que entender que existe entre el data warehouse y toda la familia del data mining es que el data warehouse da respuestas a preguntas que nos formulamos. Toda la familia del data mining, que es el procesamiento de la ciencia de datos, el deep learning, machine learning y todos los learning que se les ocurra, debería dar respuestas a preguntas que nosotros no nos formulamos. Traducción de lo que acabo de decir. En un data warehouse viene el gerente de ventas de la empresa y nos dice: Matías, armame un cubo porque quiero ver la información geográfica por NOA, región centro y Patagonia. ¿Está? ¿Ven cómo es el sentido de la pregunta? Alguien vino y le dijo específicamente: agrupame las ventas de la empresa por estas 3 regiones. Matías agarró, armó el cubo y lo segmentó y lo agrupó en eso. Ahí está. El resultado de esa nueva dimensionalidad en nuestro data warehousing es que el gerente de venta, desde su notebook o su celular, va a poder consultar ahora ese tipo de agrupación particular que quiere ver. Por eso se dice que el data warehouse responde a preguntas que yo ya me he formulado. Me da la respuesta a la pregunta que me he formulado con anterioridad. Hasta acá, chicos. ¿Me entienden? Sí. Sí, ahí alguien está preguntando algo. Bueno, No, me equivoqué, quise mandar el pulgar para arriba. Profe, perfecto. yo tengo una pregunta. Dale. Vos cuando estabas hablando de Data Lakes, creo que dijiste que había 3 puntos claves, Sí. que era data validada, que tenía la metadata, y el tercero, ¿cuál era? Y el tercero es que todo dato ingresado ahí fue validado por una persona o es un equipo que administra el data lake. Perfecto, gracias. Porque es muy importante ese punto, Pedro, por lo siguiente. Porque vos tenés, también en el data lake, otra de las cosas que se van haciendo son las relaciones que existen entre los datos. Vos pedís ingresar un nuevo dato al data lake y ese equipo tiene que ver si existen relaciones con los datos, cuáles son los preprocesamientos, cuál es el esfuerzo, la temporalidad. Entonces, todas esas cosas tienen que ser evaluadas, porque el que utiliza un data lake, por definición, no tiene que pensar en absolutamente nada relacionado con los datos. Sabe que están bien. Punto. Bueno, Gracias. entonces, sí, Javier. Cuando se habla de catálogos, ¿a qué se Es hace? eso, la metadata muchas veces lo llaman catálogo, pero correctamente, catálogo de datos es mostrarte la información que hay en tu data lake, los datos que hay en tu data lake y toda la información asociada. Pero estrictamente, lo que algunos llaman catálogo y te muestran los datos directamente, es una consulta. Pero lo que sería el catálogo de datos es la metadata
presentada de una forma que vos lo puedas consultar, Javier. Ah, ok. Bueno, continuemos. Vamos por el Data Warehouse. Entonces, el Data Warehouse, en términos generales, entendemos que son, el concepto de cubos no existe como ninguna representación, sino que es una imagen representativa de esa unidad de información que es vista desde distintos ángulos con distinto grado de granularidad. Vamos. Por otro lado, la principal característica de nuestro Data Warehouse es ¿cuál? Que responde preguntas que nos han sido formuladas por alguien. Listo, hay un encargado del Data Warehouse que cuando le preguntan algo, él ingresa información y la presenta. Otra característica importantísima del Data Warehouse. El Data Warehouse no es una aplicación online. No es una aplicación online. Es una aplicación que tiene un delay. Los cubos se populan, en términos generales, con 12 horas de diferencia. Es decir, que lo que están viendo ahora lo van a ver el día de mañana dentro de los cubos. ¿Y eso a qué se debió? Y esto me da el pie para hablarles del concepto de data mart. Paréntesis. ¿Por qué hablamos de todos estos nombres extraños? Porque son todas las cosas que ustedes como científicos de datos o como ingenieros de datos van a tener que conocer muy bien y van a tener que tenerlo ahí bien presente cuando estén trabajando en una empresa o estén levantando su propia startup, porque ustedes van a tener que decidir qué arquitectura, qué estructura de datos es la más conveniente para todos ustedes, para el problema que tengan en cuestión. Entonces, hay otra palabra clave que ustedes deben entender que es OLTP, Online Transaction Processing, los sistemas online de procesamiento. No es más, no es más que los que ustedes cuando hacen una aplicación común y corriente, ¿no? Que tiene una actualización y tiene una base de datos y impacta en la base de datos en tiempo real. Pero esto me estoy trasladando a la década de finales de los 70, principios de los 80. ¿Mm? Estamos en ese periodo. Como ustedes saben, en ese periodo no teníamos la capacidad de cómputo que tenemos en estos momentos. Entonces, cuando se empezaron a hacer aplicaciones en tiempo real, o sea, aplicaciones que actualizaban bases de datos, que ya existía también el SQL parte a partir de el primer lustro de 1970. ¿Qué querían los gerentes, los directores de la empresa? Consultar en tiempo real lo que estaba pasando en la empresa. Imagínense un gerente de un supermercado que quería ver cómo se iban vendiendo la línea de cajas del supermercado, entonces la gente del sistema le dijo, no hay ningún problema, puedo armarte una consulta para que vos tengas en tiempo real todo lo que se va vendiendo. Acuérdense, OLTP, los sistemas transaccionales online, que es la base de los sistemas que vemos hoy. Después le pusimos cliente-servidor, todo eso, pero el paraguas grande que abarca todo este tipo de sistemas es OLTP, un sistema donde yo hago una transacción e impacta en la base de datos en tiempo real y ya está disponible para ser consultada. Es el principal tipo de sistema que van a hacer ustedes en su vida profesional. Bien. ¿Qué sucedió con estos gerentes que jodían bastante la paciencia con consultar esto en tiempo real? ¿Qué se imaginan que pasó?
terminaron consumiendo más recursos en los equipos que para lo que se necesitaba, que era el sistema transaccional de la empresa. Entonces, esas consultas online ya no eran tan bien vistas por la gente del sistema, porque decían, me estás haciendo, no hay forma que que pueda comprar tanto equipo, acuérdense, finales de los 70, principios de los 80, para darte que vos hagas F5, F5, F5 y veas las ventas online y me está sacando recursos a a lo que yo quiero que ande bien, que es la línea de cajas, el sistema de línea de cajas. En ese punto es donde surge el concepto de data warehouse. ¿Está? ¿Entienden la historia de por qué surge el data warehouse? Sí, Javier. Pero no tiene como un delay el Data Warehouse. Exacto, pero a ver, yo tengo que vender, punto. Claro. Pero Porque, igual el ejecutivo va a querer la información en tiempo real todo el tiempo. claro, pero vos pensá, ubicate en la década, principio del 80. No era tan común. Ahora lo que hacen es lo siguiente, ok, como querían verlo de tantas formas distintas, generamos nuestro data warehouse y aparece el concepto de data warehouse. Lo que yo te puedo dejar en tiempo real es una sola consulta genérica con con un nivel de granularidad mínimo que sirva como consulta que puedas ver en tiempo real, pero el detalle, el desglose de toda la información la vas a ver mañana. Y ahí está solucionado, Javier. Entonces ahí quedaron todos conformes. Vas a ver la información cruda con algún tipo de agrupamiento en tiempo real para no consumir muchos recursos, pero todo el grado de granularidad que a vos se te antoje y que todos los directores y gerentes de la empresa quieran poner, no hay ningún problema. Yo tomo la información por la noche, la proceso y la cargo en mis cubos a la mañana. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora ya sabemos cómo del transaccional surgió todo. Teníamos un sistema que se actualizaba en una base de datos en tiempo real. Gente quería empezar a consultar esa información en tiempo real. Al principio vino todo encarrilado, pero hasta que se desencarriló. ¿Por qué? Porque querían ver más cosas hasta que llegó un punto en que se consumía más recursos computacionales en la consulta online que en lo que servía, que era la línea de cajas, el sistema transaccional que estaba en producción. Ahí surge qué es lo que hace la ingeniería de software, presenta el concepto de data warehouse. Y todos felices. Te vamos a dejar presente, te vamos a dejar una consulta mínima con un nivel mínimo de agregación para que vos puedas ver en tiempo real y por otro lado yo te voy a sacar en el batch por la noche, te voy a hacer este procesamiento y vos vas a ver al día de mañana cuando llegas a tomar tu café a primera hora, vas a ver toda la agregación para tomar las correcciones y ver toda la información. Esa información, imagínense, teníamos 12 horas de procesamiento, anduvo bien por un tiempo. Un tiempo funcionó de una manera excelente. ¿Y ahora qué te imaginas, Javier, que pasó? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te puedes imaginar que pasó? Se quedaron sin capacidad o algo así. Exacto. Empezaron a pedir tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? No les alcanzaba las 12 horas de procesamiento.
la empresa cerraba a las 7 de la tarde y a las 7 de la mañana no llegaban con el procesamiento que había que hacer. Porque piensen que también hay otras actividades en el batch de la empresa. Hay resguardos, hay actualizaciones, hay un montón de cosas. Se hacen por la noche en las empresas grandes que actualizan toda la información. Entonces empezó a atrasarse. En vez de las 7 ya llegaban los datos a las 12. ¿Qué pasó ahora? Los gerentes se vuelven a quejar a las 12 del mediodía, no me sirve esta información. Y ahí, ¿qué es lo que aparece? Otro nuevo nombre que todos ustedes deben haber escuchado alguna vez. ¿Escucharon el concepto de data mart? No. ¿No? ¿No? Bueno, data mart es otro concepto que ustedes tienen que tener presente. Fíjense todos los nombres que le estamos aprendiendo, nuevos, que son estructuras de datos que vienen desde los albores y que hoy por hoy se usan. Ustedes cuando se presenten a una empresa van a tener el online, el transaccional de la empresa, es decir, el OLTP, van a tener el data warehouse, van a tener el data mart, y vamos a seguir viendo 2 o 3 estructuras más. Son todas estructuras de datos que se van especializando para cada uno de los problemas que vamos enfrentando en una empresa. ¿Qué es un data mart? Bueno, muy fácil, es un data warehouse chiquitito. ¿Está? Es exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. ¿Qué es lo único que cambia? El dueño. Por ejemplo, el gerente comercial, que es el que tiene en términos generales más recursos, como se cansó de ver la información a las 12 del mediodía, porque todo el preprocesamiento que se hacían de los datos venía sumado al preprocesamiento que el gerente de producción quería, el de marketing, el de sistemas, el gerente general, un líder de proyecto, en el data warehouse venía todo ese preprocesamiento, eso que ya me excedía a las 12 horas. Entonces, el gerente comercial se compró su equipo, agarró al owner del data warehouse, acá tenés el equipo, me armás un data warehouse, le dijo en sus palabras, que sean para estos indicadores y este tipo de agrupación, de agrupamiento que yo quiero trabajar y que me interesa a mí, yo lo necesito cuando llego a la oficina a las 7 de la mañana, yo tengo que ver esta información. Ok, perfecto. Eso ya no se llama data warehouse, porque ¿por qué? Aunque utilice la misma plataforma, la misma información, los mismos procedimientos, sea una copia chiquita, está orientado solamente al área de marketing. Y ese es el concepto de data mart. Para diferenciar que es puntual de un área y no es el general de la empresa, al general de la empresa se lo llama data warehouse, al puntual del área se lo llama data mart. ¿Quedó claro la diferencia entre uno y el otro? Sí. Bien. Después, según el grado de ganas de trabajar que tenía el owner del data warehouse, lo que hace es, una vez que está en este datamar, mantiene el datamar acotado a una semana de información y después, durante el fin de semana, lo que es de una semana de información lo va pasando al data warehouse general. O va borrando, porque lo que realmente se hace es, se va borrando la información del datamar de una semana de antigüedad. ¿Por qué? Porque va quedando en el data warehouse, porque el data warehouse sigue procesando todo. Después esas ya son cuestiones de performance. Algunos administradores de data warehouse aprovechan
estos sacan ese preprocesamiento del proceso general, lo pasan al datamar para reducir el esfuerzo de procesamiento general que tienen, y en un proceso batch pasan durante el fin de semana lo de la semana anterior al data warehouse general y dejan todo unificado. Otra palabra clave que yo estoy utilizando mucho, batch. ¿Saben lo que es un proceso batch? Sí, un proceso que toma muchos datos, los procesa en conjunto y después hace lo que tenga que hacer con eso. Sí, está perfecto, Ignacio. Lo único que le sacaría es muchos datos. O sea, se asocia indudablemente a procesar muchos datos. Pero el concepto de batch es algo que se hace fuera de línea, no es en tiempo real. ¿Está? Es algo que yo agendo en el cron del sistema operativo por lo general y digo, bueno, a las 3 de la mañana limpiame las tablas, limpiame los temp file, hace esto, es un proceso batch. Eso. ¿Les queda todo claro? Esos son conceptos que tienen que conocer porque es muy conocido, es muy utilizado en la ciencia de datos. Otro concepto que tienen que saber bien es el cron del sistema operativo. ¿Lo conocen? ¿Agendaron tareas en el cron del sistema operativo ya? Sí, sí. Perfecto. Eso es otra cosa que tienen que saber porque todos van a tener que hacerlo de alguna forma. Bueno, entonces, ya aprendimos un par de palabras. Las principales características de lo que es un data warehouse, qué es un data mart, qué es un OLTP, cron, sí, cron, CRON. Viene de la reminiscencia de cronómetro. ¿Cuándo se va a ejecutar una tarea agendada en la agenda del sistema operativo? Hay aplicaciones que tienen una interfaz gráfica y le permiten agendar tareas y trabajar ahí. Es por eso que cuando hablamos de Python no estamos haciendo mucha referencia en una primera instancia a las interfaces gráficas, ¿tá? Porque mucho va a ser de este estilo de programa, sin interfaces gráficas, por línea de comandos. Se ejecutan, se le pasan parámetros o archivos de configuración, levantan, leen de ahí y ejecutan. Bueno, entonces ya sabemos lo que es OLTP, Data Warehouse, Datamar y cómo evolucionó en el tiempo y por qué llegamos a donde llegamos. Data mining, otra pregunta que tenemos que hacer, minería de datos, ¿qué es? Bueno, a alguien se le ocurrió allá por los 80 que con esto de las bases de datos relacionales, con las tuplas y con toda la información que había, tenía conceptos o patrones o había información dentro de las bases de datos que seguramente nosotros no conocíamos. Y por eso se denomina minería de datos. ¿Qué es el concepto de minería de datos? Si ustedes piensan en un minero, es una persona que empieza a hacer un agujero en una montaña hasta que trata de encontrar una beta del mineral que esté buscando para poder explotarlo. Bueno, por eso fíjense cómo esto del data warehouse, la casa de los datos, el data mart, los datos inteligentes, la minería de datos, minar datos, todos tienen cada nombre tiene una reminiscencia con algo que no tiene nada que ver con la computación, pero que da una representación de lo que se está haciendo. Entonces, el data mining es el conjunto de técnicas en primera instancia que trabajaban sobre conjuntos de datos que estaban almacenados en alguna base de datos. En esa época simplemente eran bases de datos relacionales,
y en la cual yo quería encontrar los patrones, que es lo que estamos hoy por hoy, trabajamos como Machine Learning. La única diferencia que en un primer estadio eran modelos más relacionados a modelos estadísticos. Y hoy por hoy tenemos modelos de inteligencia artificial o de Machine Learning que la principal diferencia, aunque esté todo el soporte matemático por abajo en los algoritmos, la diferencia es que trabajan, y acá lo estoy diciendo a un grado de abstracción que un estadístico o matemático se arrancaría los pelos, pero para que más o menos ustedes tengan una idea cuál es la diferencia entre uno y el otro, los modelos de ciencia de datos se crean principalmente para poder manejar la incertidumbre en los datos, o sea, las variaciones en los datos. Esa sería una definición empírica de por qué tenemos métodos estadísticos y métodos relacionados principalmente con el machine learning. Es que los segundos tienen como, están pensados, fueron desarrollados desde el primer momento para manejar de una mejor manera la incertidumbre, o sea, la variabilidad de los datos. Tómenlo como una definición empírica, una definición de la experiencia, nada muy académico, pero les va a servir a ustedes para entender la diferencia entre unos y los otros, ¿no? Bárbaro. Continuemos. Ahora lo que tenemos es técnicas que trabajan sobre una base de datos y tratan de empezar en forma simple de encontrar los patrones que existen entre los datos en una base de datos que nosotros no conocíamos. Todo eso es lo que se dispara con el concepto de data mining y adentro metemos todo esto. ¿Mm? El data mining, ¿qué pasa a ser? Hoy por hoy ya es como que el nombre entró un poco en desuso, pero es eso. Minería de datos viene por eso. Y es un área, también la podemos poner en la gran bolsa de datos que es la inteligencia artificial, si queremos. Hoy por hoy los nombres que nosotros reconocemos más es ciencia de datos o machine learning o aprendizaje automático. Pero en el génesis de todo esto era data mining. ¿Ven cómo van evolucionando los nombres? Pero es más o menos lo que nosotros manejamos. Hasta acá, chicos, venimos bien con la historia y para por lo menos que ustedes conozcan todos los nombres y todas las distintas formas de trabajar con datos y palabras que ustedes en una entrevista laboral, yendo a trabajar con científicos de datos, lo tienen que conocer. Ustedes tienen que ser capaces de verbalizar y expresar estas palabras y explicarlas, aunque sea de forma coloquial, porque son palabras que en el mundo de los que trabajamos con datos las usamos y las conocemos. ¿Está? Bien. Bueno, son las 8. Hacemos un break de 10 minutos, que es el tiempo que tardamos en ensillar el mate, calentar el agua y poner otro termo para continuar. ¿Les parece? Perfecto, profe. Sí, Ignacio. ¿Qué pasa? No, disculpa, apreté sin querer. Ah, dale, entonces, si 10 arrancamos de vuelta, muchachos. Bueno, llegamos a la etapa, entendemos el concepto de data mining. Y ahí ya estamos donde estamos parados nosotros. Ahora tratamos de encontrar conjuntos de datos, patrones en los conjuntos de datos. ¿Qué fue lo que vino a irrumpir todo esto? Otro concepto que todos ustedes tienen que conocer
es el concepto de Big Data. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es el Big Data? ¿Quién me podría explicar qué es el Big Data? Se habla de las 3 Bs, creo que eran, o había gente que hablaba de 4, de velocidad y volumen de datos. Básicamente, cuando tenés datos que se generan demasiado rápido, en volumen demasiado grande, las herramientas tradicionales de almacenamiento de datos no dan abasto y tenés que usar herramientas especializadas. Bien, ¿alguna definición más? ¿Alguien que quiera agregar algo más? Vamos, vamos, que si no se hace un monólogo esto. Bien, lo que sucede es lo siguiente, chicos. Cuando esto que dijo Ignacio, ¿cuándo sucede más o menos? Le podemos poner un rótulo en fecha. Es importante ir conociendo las fechas más o menos y cómo las tecnologías se adaptan a hechos que van sucediendo. Para mí es algo que surgió en los 2000 y Muy bien, moneda. Agustín. Porque, Técnicamente le puedo poner 2004. sí, ¿Qué pasó en el 2004 como hito importante? Surge la primer gran red social. ¿Existían las redes sociales antes? Sí, existían, indudablemente. Pero como la grande, la más famosa, Facebook. ¿Qué es lo que sucede? Todos nosotros empezamos a volcar de manera pública información que alguien de marketing mira y dice, esto es una mina de oro. Si yo puedo analizar toda esta información, voy a poder conocer cómo piensan mis potenciales clientes y darle el mensaje como necesita. Esta es una historia simplificada, ¿no? Pero el concepto es ese. Y ahí es donde la informática, la ingeniería de software, dice, bueno, ¿cómo hacemos? Porque viene lo de Ignacio. Mucha cantidad, no es que yo puedo pasar los datos, es un volumen de información muy grande. Entonces se define el concepto de grandes datos. Los conceptos de grandes datos lo tienen que entender como una arquitectura, no hay una base de datos que se llame Big Data. Es una arquitectura que ustedes pueden armar en donde va a haber orígenes de datos que antes eran internos principalmente de la empresa y ahora pasan a ser externos a la empresa, con lo cual ahí empiezan a haber un conjunto nuevo de técnicas o tecnologías que ustedes tienen que manejar. Ahí es donde se fomenta el uso de REST API para extraer, pero en muchos casos ustedes no van a poder extraer, no hay un API para extraer la información, la van a tener que extraer de forma manual. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para extraer información de sitios web en términos generales externos a la empresa y el cual no tiene un API? El web scraping, scrapear información de distintos lugares de forma periódica para ir tomando esa información. Toda esa información es un cúmulo muy grande. Entonces ahí es lo que Ignacio decía, el volumen. ¿Y cuál va a ser la diferencia que vamos a tener con nuestro data warehouse en volumen? Nada, tenemos el mismo problema. Entonces, una de las características que tiene la arquitectura de Big Data es que lo divide en dos áreas. Una área que va a ser la batch, que es la que vamos a tomar toda la información y la vamos a poner a disposición de la persona un par de horas después de haberla bajado, y otra información que fue marcada en el momento que fue definido qué conjunto de datos tengo que recolectar, que va a ser presentada en tiempo real.
Ahora, por supuesto, nosotros ya sabemos mucho más y tenemos muchas más habilidades de cómo procesar esa información y tenemos más capacidad de cómputo. Entonces, lo que estamos haciendo, eso se llama arquitectura capa y, y delta, donde nosotros vamos a definir que esto va por el batch y esto va por el online. Pero en realidad el usuario final está viendo una sola interfaz y para él es indistinto, no ve diferencia entre uno y el otro. Él ve una interfaz de usuario, ve un tablero de comandos donde mira la información. Pero ¿qué es lo que pasa? Principal característica de arquitectura de Big Data. Se la llama de solo lectura, porque la información que se procesa y se graba en la estructura de datos que ustedes hayan definido no se modifica más, solo se puede leer. ¿Por qué se hace esto? Por dos razones, porque las consultas que se hacen a nivel de lectura son mucho más rápidas que las que tendríamos que modificar, que hay una cuestión de bloqueo de base de datos que ya todos conocen ustedes. Pero por otro lado, es tanto el volumen que yo no puedo, me equivoqué y cambiar la información. Lo que se graba tengo que tener mucho cuidado, lo grabo bien y lo consulto. Si hay un error en un modelo de arquitectura de Big Data, es un verdadero dolor de cabeza hacer la modificación. ¿Estamos? Entonces, yo estoy bajando información de manera masiva de orígenes de datos externos y estamos populando una estructura de datos que van a ser bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, archivos planos, todo. Pero que toda la arquitectura es lo que se llama Big Data. Y no es una base de datos que se llama Big Data, es la arquitectura en sí lo que estamos llamando Big Data. Y el usuario lo ve desde un lugar de solo lectura, de consulta. No sabe de dónde viene, de dónde está esa información. Ahí tenemos el concepto de Big Data, lo estamos pasando por arriba con todos los detalles que tiene el modelo, pero para que vayan poniendo en su imagen mental de todos estos nombres que van apareciendo, cómo se van relacionando, cómo fueron apareciendo en el tiempo y para qué sirve cada uno. Bien. Acá volvemos a la ciencia de datos, el Machine Learning, tenemos un montón de información, bueno, ahora tiene mucho más sentido el Machine Learning. Y ahora tiene mucho más sentido y empezamos a reconocer un concepto que es el de Deep Learning. Empezamos a diferenciar. Aunque en términos generales, para muchos casos, sirven las mismas técnicas para trabajar con datos numéricos o trabajar con texto no estructurado, para trabajar con imágenes o con sonidos, nosotros en términos generales, tómenlo con pinzas esto, podríamos hacer una diferenciación, que es las técnicas clásicas, los algoritmos clásicos, la familia de algoritmos clásicos, como habíamos visto en la clase pasada, de agrupación, clusterización, clasificación, clusterización y aprendizaje por refuerzo, principalmente están orientados para trabajar con datos del tipo numérico. No lo tomen al pie de la letra, pero para que ustedes se vayan, en los primeros pasos, se vayan orientando. Por otro lado, hay una familia de algoritmos que hoy se llaman tensores y son transformers, disculpen. Es para el procesamiento del lenguaje natural, texto no estructurado. Y las redes de aprendizaje profundo, principalmente, no
o solamente, entiendan la diferencia, principalmente, no únicamente, se utilizan para trabajar con otro tipo de datos como pueden ser videos, imágenes y sonidos. ¿Estamos? Esa es la diferenciación. Y es por esto que hoy hay una gran explosión de todas estas técnicas, porque ustedes tuvieron que entender toda la historia de la evolución de los distintos orígenes de datos y volúmenes de datos. Llegamos a un punto donde estamos en el modelo de Big Data. Tengo un montón de recursos puestos de cómputo a disposición de un modelo de Big Data. Estoy bajando información de la web, de la red, más que de la web, de manera increíble. Yo genero datos, los tengo medianamente estructurados, tengo mi data mart, mi data warehouse y ahora mi arquitectura de Big Data. Tengo ahí mi data lake, pero el data lake dejémoslos de lado. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta era, ¿qué hago con toda esta información? Porque acuérdense, son solo datos. Tengo un montón de datos que pueden estar, tienen un grado de preprocesamiento, hay algo de información ya ahí que yo ya puedo ver, pero tengo que utilizar algo más. Me doy cuenta intuitivamente que me estoy quedando corto, no estoy analizando bien los datos. Y ahí es donde vino la explosión del Machine Learning. ¿Entendieron toda la historia y cómo son los distintos nombres y cómo interactúan? Gracias, Iván. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, lo último que nos queda es cómo se va populando ese data lake. Y bueno, con todos estos orígenes de datos, el data lake puede tomar datos de mi arquitectura de Big Data, de mi data mart o de mi data warehouse. Lo pongo todo en ¿dónde? En mi data lake, ese conjunto de datos reducido que ya hice todo el procesamiento, todo para trabajarlo con modelos de Machine Learning en una primera instancia. Armo mi modelo de Machine Learning y encuentro que, ¿se acuerdan lo que habíamos definido en un primer momento que era data mining, minería de datos? Yo definí quiero ver la segmentación de clientes, pero fíjense que hay una diferencia cuando yo hago las preguntas en el terreno de la minería de datos que las preguntas que formulo en mi data warehouse. La pregunta puede pasar ante el ojo de la persona que no es perspicaz, que son iguales, pero no. La pregunta parece igual, pero tiene un diferente grado de nivel de granularidad. Yo cuando les hice el ejemplo del Data Warehouse dije, quiero que me lo segmentes en tales lugares. Cuando yo hago la pregunta para el equipo de ciencia de datos, segmentame clientes, yo te estoy diciendo eso. ¿Ven? Granularidad distinta. Es por eso que se dice que el Data Warehouse da respuestas a problemas que tenían una pregunta, y la ciencia de datos, el machine learning o en términos generales el data mining, da respuestas a preguntas que todavía no nos formulamos. Cuando el data mining encuentra las preguntas y nos podemos generar nos da una respuesta a una pregunta que no nos habíamos formulado y somos capaces ahora de hacernos una pregunta para entender esa respuesta que nos dio el modelo de ciencia de datos, ¿qué se puede hacer? Se puede poner ¿a dónde? Lo podemos trasladar a nuestro data warehouse, esa información. Entonces acá ya estamos empezando a ver cómo es el ciclo y viendo las últimas palabras claves que deberíamos entender en este
landscape, este mapa mental que nos estamos haciendo de técnicas, tecnologías y relaciones entre ellas que hay en el mundo de los datos. Nosotros teníamos el modelo de Big Data. Había un montón de información y habíamos dicho que había información que la teníamos que ver en tiempo real. Por ejemplo, quiero ver el valor. ¿Qué me importa a mí ver el valor del dólar 24 horas después? O el valor de una acción 24 horas después. Yo lo tengo que ver en tiempo real. ¿Entendemos? Pero hay un dato que las ventas de una sección las puedo ver 8 horas después y nadie se va a hacer problema. Cuando yo estoy viendo esa información, es lo que se llama analítica de datos. Y es otra cosa que tienen que entender que se tienden a confundir muchos. La ciencia de datos no es analítica de datos. La analítica de datos es la técnica dentro del mundo de los datos donde ustedes ven de forma gráfica resumida grandes volúmenes de información. Es decir, cómo visualizar mi arquitectura de Big Data integrada con mi Data Warehouse o con mi Data Mart, la herramienta que me va a permitir, la técnica que me va a permitir ver eso, se llama analítica de datos. Veo información resumida en términos generales de manera gráfica, pero no necesariamente de manera gráfica, es mucho más divertido, en una pantalla. ¿Cuáles son las principales herramientas al momento que se utilizan para ver esa información resumida? Hoy por hoy son Power BI, ClickView y Tableau. Esas son las herramientas para ver esa técnica que se llama analítica de datos. La analítica de datos puede interactuar con la ciencia de datos, por supuesto, siempre. Un resultado de ciencia de datos se suele meter dentro de un tablero de analítica de datos. Pero son dos cosas distintas. ¿Entendieron toda la imagen? ¿Cómo está todo relacionado con todo y cuáles son todos los nombres principales y claves que tienen que entender ustedes al momento de enfrentar una charla, una reunión de ciencias de datos? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Es importante que puedan tener toda la imagen, porque así saben en qué parte se quieren especializar. Y como cierre de todo esto, si quieren ponerle la frutilla del postre, es el concepto de gestión del conocimiento. Todo esto que yo les acabo de decir, que está acá, con esta información, con este origen, que es toda la metadata y cómo está estructurado, pero además de la metadata, de tener mi data warehouse, cada uno tiene su metadata, pero además de la metadata, las relaciones entre los datos, eso que se va en fallas 1, que son disculpen, la construcción de los sistemas expertos, toda esa relación de los datos, esos datos que salen de la experiencia de la gente que trabajó con todo eso, el último concepto que les tienen que entender es el de knowledge management, gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento en las empresas viene a ser el paraguas que le da el molde a todo lo que yo acabo de decir. Y ahí tienen todo el panorama de lo que son el manejo de datos
dentro de una empresa y qué técnica van a tener que utilizar en cada momento. Ya está. No hay otra cosa más que eso. Bueno, espero que les haya quedado claro. Volvemos a nuestro gráfico. Entonces, todo eso estábamos viendo con los datos. La segregación de los datos viene del entrenamiento del modelo. El modelo es esto de los problemas de ciencia de datos, de Machine Learning que les había dicho. Me presentaron un problema, quiero que en términos generales es encontrar un patrón entre el conjunto de datos. Evalúo el resultado de ese modelo, lo pongo a producción. Acuérdense, otra palabra que tienen que entender, MLOps, que es la evolución del DevOps, pero ahora para ciencia de datos. ¿Cómo termino? Termino con el monitoreo del modelo. ¿Por qué dice monitorear la performance del modelo? Otro concepto importante que todos tienen que entender. Los modelos periódicamente se deben reentrenar. ¿Por qué se deben reentrenar? Porque hay nuevos datos. ¿Y qué es lo que pasa con los datos? Los datos cambian, con lo cual yo pude haber hecho un entrenamiento para un algoritmo, con un algoritmo para un problema que se me presentó y que lo solucioné con Machine Learning y lo solucioné perfectamente hace un año. Los datos cambiaron. ¿Por qué? No importa en qué estadio, pero los datos son generados en términos generales por personas y las personas cambian su comportamiento. Y no importa que sean datos generados por Internet de las Cosas, porque seguramente en la cadena, en algún momento, va a haber personas que interactúan con algún dispositivo. Y como son personas, las personas cambian en sus gustos, en su forma de trabajar, en lo que sea, cambian, y eso va a hacer que los entrenamientos de los modelos de ciencia de datos queden obsoletos. Y ahí está la razón por lo cual una de las tareas más importantes en el proceso de ciencia de datos es, una vez que está puesto en producción, monitorearlo para entender cada cuánto tiempo debería yo reentrenar mi modelo para no perder performance en las respuestas que me está dando. Y ese es un área bastante difícil porque ese número mágico de cada cuánto lo tengo que reentrenar, en algunos casos es ciertamente complicado poder hacer una estimación. Y ahí arranca de vuelta el proceso. Y otro problema. Y fíjense, el equipo de ciencia de datos va ante problemas que se le presentan o que el equipo define, generando modelos, entrenando, pasándolos a producción, y eso va ¿a dónde? A la parte de analítica para ser agregado y también a la parte de gestión de conocimiento. Estos nuevos problemas que van solucionándose con ciencia de datos afectan a mi data lake principalmente, porque era mi principal fuente de datos. Quiero tener la información toda semiprocesada y sin validación. Vamos a tomar información seguramente de mi arquitectura de data warehouse o de data warehouse, de big data o de mi data warehouse o de mi data mart, pero también puede pasar que yo tenga que ir a nuevos orígenes de datos. Y esos nuevos orígenes de datos voy a tener que resolverlos. Si los voy a necesitar constantemente, voy a tener que también hacer una solicitud para que esto entre en mi modelo de Big Data, para que entre en el proceso y que después sea migrado y se le haga el preprocesamiento a mi modelo de Data Lake, para que eso pueda ser consumido por mi modelo de ciencia de datos. Bueno, ahora entienden por qué los datos en una empresa son lisa y llanamente un
la palabra que me sale del alma, aunque no sea académica, es un quilombo. ¿Ven todos los pasos y las relaciones que tienen que haber? Y ahora imagínense esto con el volumen de datos. Gente del equipo de Data Science que le está pidiendo que ingresen nuevos datos al modelo de Data Lake. El equipo de analítica de la empresa está pidiendo nuevos datos al modelo, a la arquitectura de Big Data. La gente de Data Warehouse está trabajando y generando nuevos cubos. ¿Ven por qué? Y la gente de gestión del conocimiento está diciendo, pasame la información. ¿Entienden por qué siempre hay desacoples en los datos en las empresas? Desde el punto de vista teórico, es como se los acabo de contar yo. Sería una maravilla todo esto. Si todo esto lo tendríamos orquestado de una sola manera y no habría delay y estaría todo paso a paso. Es imposible. Los desacoples en los datos se dan siempre. En consecuencia, una de las cosas que nosotros como ingenieros en datos o científicos de datos tenemos que aprender es a manejar la incertidumbre de estos desacoples. Porque desde el punto de vista teórico, cuando vemos los libros, es perfecto. Lo que me acaban de explicar es un lugar, es una pintura hermosa. Entra por acá los datos, se procesan, caen acá, de acá se pasan acá, se consumen de esta manera, están los permisos, está la metadata, la descripción de los mismos. No solamente ya se ha pensado modelos de metadata, sino poder extraer la experiencia de las personas, ese conocimiento que está in pectore y poniéndose y almacenándose en lo que son las bases de conocimiento, el knowledge management. Es perfecto, bueno, esto no pasa. Son silos de información, que es la otra palabra que se utiliza, silos de información. ¿Por qué se generan los hilos de información? Porque la gente es mala, porque no tiene ganas de trabajar con esos hilos de información. No, no es eso. Sino que lo que sucede es que las necesidades de la empresa tienen que ser resueltas. Entonces, cada integrante de todo este mapa que les acabo de presentar va a tratar en un momento de generar su información. Y ahí se generan silos, o sea, el del Data Warehouse resultó que ahora tenemos 3 Data Warehouse, o el del Data Lake, que es lo más común, resultó que tenemos 2 o 3 Data Lake con información repetida y cada uno la utiliza a su manera. Y lo más interesante de todo, que una parte del equipo de ciencia de datos necesita un dato que lo tiene la otra parte del equipo y no se hablaron entre ellos y no se conocen. Este es el problema que tienen. Y esto es con lo que van a tener que lidiar cuando trabajen en ciencia de datos. Desde el punto de vista teórico se lo acabo de explicar. Es perfecto y cierra como un teorema. Pero en la vida real no hay nada que diste más de lo que le acabo de decir. Van a terminar trabajando, ¿saben con qué? Con planilla de Excel. No lo puedo creer, ¿entendés? Pero todos los días trabajo con una planilla de Excel nueva que un usuario se armó en los últimos 2 o 3 años y va poniendo un dato ahí. Y tengo que consumir datos de ese lugar, o de un archivo de texto, o de un log de un web server que de casualidad, analizando el log, vimos que teníamos esa información y la tenemos que preprocesar para meterla en el origen de datos, en la fuente de datos que nosotros queremos. Todos esos problemas son los que ustedes van a enfrentarse como científicos de datos. ¿Por qué les cuento la cruel realidad? Porque no tiene mucho sentido que ustedes sean
o se dediquen a pregonar las arquitecturas tan perfectas porque no existen y es casi imposible mantenerlas. Lo que ustedes tienen que aprender, y es muy importante que aprendan para poder resolver todos estos problemas, es trabajar con Python en forma batch, saber hacer optimizaciones de datos. ¿Y qué es la optimización de datos? Una de las características que tiene Python es que es muy bueno, es muy ágil, es muy fácil programar, pero ustedes van a tener limitantes en el tiempo de procesamiento. Entonces, ¿qué van a tener que recurrir? Van a tener que recurrir a programar en C o C++. Una de las características que tiene Python, que si ustedes definen una librería en C o C++, la pueden invocar directamente desde Python, porque Python fue creado con ese objetivo, poder invocar rutinas, rutinas performantes desde C o C++ en un lenguaje que sea más amigable al usuario, al programador que lo trata de usar. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes van desandando el camino de la ciencia de datos, van a tener que ir a saber cómo invocar una rutina en Python hecha en C++. Ahora bien, si ustedes quieren tener conocimientos más sólidos y no los que podemos haber visto en la facultad de C o C++, antes de pasar a C o C++, les recomendaría que vean RUST, R-U-S-T. Es un lenguaje que en la facultad se ve en alguna materia, pero es un lenguaje que se utiliza mucho para hacer procesamiento masivo de datos. Tiene características muy similares a C y el C++, pero la principal ventaja es que tiene con toda la parafernalia de nuevas tecnologías y técnicas de programación que se han inventado en los últimos 40 años, donde el C y el C++ ya existían y eran los padres de estas tecnologías. Entonces, ahí tenemos otro conjunto de herramientas con las cuales tenemos que trabajar. Procesamiento en batch lo tienen que conocer, tienen que saber cómo tomar líneas de comando, tomar los parámetros de línea de comando, tienen que aprender muchas veces a tener un archivo de configuración, levantarlo de ahí, procesar a partir de lo que les dice ese archivo de configuración, tienen que conocer aunque sea alguna herramienta para manejar el cron del sistema operativo. Lo interesante es que en Python hay librerías que generan un cron y se integran al cron del sistema operativo, con lo cual es otro plus que podrían aprender todos ustedes. Y estas son varias herramientas para ahondar y profundizar. Lo que les estoy comentando ahora no son los primeros pasos, son los pasos avanzados, pero yo les doy toda la película. Y ustedes van avanzando. Pero si hay gente que se siente cómoda programando en C o en C++, o le gusta programar en RAS, es un buen punto para, bueno, me especializo en la ciencia de datos en esta parte para estos casos que me están diciendo y ya puedo pegar un salto mucho más preciso a mi nueva carrera de científico de datos. Bueno, ya hablé demasiado. Preguntas hasta acá. ¿Qué les pareció esto que hemos estado viendo? Bastante interesante. Parece que es un océano de temas bastante complicado. Va, no complicado en términos de, por ahí lo más complejo supongo que llegado el momento será ver toda la parte de Machine Learning, pero... Te digo que es lo más fácil eso. Ah, bueno, mejor. Lo más fácil, esa es la idea, Tomás. Lo que se tienen que llevar, espero que se lleven algo más, pero una de las cosas que se tienen que llevar primordialmente de acá
de esta materia es poder cerrar los distintos cuartos estancos que hemos visto en un montón de materias a lo largo de los años de carrera. Uno va viendo, o sea, la culpa de nosotros, no, los otros profesores lo que fueron dando fueron la base de esto, pero siempre tiene que haber a lo largo de las carreras universitarias materias que principalmente sirvan para esa transversalidad, o sea, tratar de trabajar y ver la relación entre las distintas cosas. Fíjense que acá estuvieron viendo conceptos de programación, de ingeniería de software, de base de datos, de organización de datos, de sistemas operativos. Fíjense que casi que ingeniería de software, análisis de software, eso, de análisis de sistemas, todo eso, indudablemente. También vemos cosas de usabilidad con esto que estamos viendo de los tableros, de la analítica de datos. Fíjense cómo estamos empezando a cerrar conceptos que abarcan un montón de materias y se pueden empezar a meter en la pared, cada uno es un ladrillito que le van poniendo, pero ahora ya saben en qué lugar va entrando uno y el otro. Van aprendiendo que ustedes pueden aprender Python y es el lenguaje de la ciencia de datos, pero esto va a durar un tiempo. Cuando ustedes quieren avanzar cada vez más, van a trabajar con necesitar más volumen de información y ahí tienen que saltar a otros lenguajes de programación, C, C++, Rust. Cuando trabajen con datos más complejos y mayor volumen, ¿qué les va a pasar? Van a tener que empezar a tomar conocimientos de lo que les enseñaron en sistemas distribuidos. Van a tener que trabajar con Hadoop. Y las librerías de Python, que desde adentro de Hadoop, de Python, invocan a Hadoop y pueden hacer un proceso distribuido. Van a empezar a ver librerías en Python que lo que les permiten es armar arquitecturas distribuidas sin la necesidad de modificar el procesamiento o el sistema operativo de las terminales. Entonces ustedes van a ver que se van a poder montar sobre redes de computadoras que existen en la empresa, que quedan prendidas toda la noche y van a poder hacer un procesamiento distribuido aprovechando todos esos equipos que están ociosos por la noche. ¿Ven? Y ahí van a sacar todo el conocimiento que vieron en sistemas distribuidos. ¿Ven cómo todo va encajando? ¿Y por qué encaja acá? Porque yo tengo que trabajar muchos conjuntos de datos muy grandes, entonces tengo que utilizar muchas de las cosas que vi a lo largo de la carrera. Así que bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy, chicos. ¿Preguntas? Yo tengo una. Bueno, ¿Cuándo vamos a empezar a ver el tema del código? el lunes lo empezás a ver. Te lo muestro para que te quedes tranquilo. Sí, es más para ver que otra cosa. No, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Sí, sí, tengo que tener conceptos, obviamente, para No, hacerlo. al margen de lo que tienen que saber la película, porque Uh, acá tenés todo el código, explicaciones de todo el código, datos. Acá tenés. ¿Ven? También tenés el concepto de outliers. Si les gusta cómo representar conjuntos de datos de manera gráfica, ahí lo tienen. Todas las formas en que los datos pueden ser agrupados.
detectar errores en los datos, detectar cuáles son los valores. Ahí está. Eh, no, me preguntaban cuándo era que veían código. El lunes que viene verán el código, pero tienen que tener por lo menos la imagen de lo que vamos a ver. Si no, nos metemos en el código y no tienen forma de a ver dónde va. Entonces terminan codificando sin saber dónde están. Acuérdense que la idea de este curso es que ustedes cuando terminen esto puedan ir a buscar un trabajo de ciencia, en ciencia de datos y que puedan enfrentar una entrevista laboral de ciencia de datos. Nada más que eso. Todavía no, me van a mandar un mail, Agustín, pero cuando definamos los problemas con los cuales van a trabajar. Bueno, eh, la clase ya terminó. Alguien me quería hacer una pregunta, me dijo. Sí, yo, Así profesor que administrativo. se quede y el resto pueden ir saliendo si quieren. Chau, profe, gracias. Vale, gracias. Chao, profe, buena clase. Adiós. Gracias. Chau, profe, buena clase. Gracias, chau.